Seguimos en vivo por Canal 10, por Canal 11 de CCC y dejamos la política directa con la participación de los candidatos. Le voy avisando que vamos a tener reforma de la Constitución, me parece, muy pronto después de la próxima elección, porque todos quieren, por lo menos todos quieren reforma en de la Constitución. Sí. Pero bueno, ahora vamos con la sección de Te paso el dato. Te paso el dato. Te paso el dato. Gracias, lo tomo. El dato lo dimos temprano. Ahí, a este número, 900. 900. 900. ¿Qué es este 900? Son 900 comedores escolares. ¿Por qué tomamos este dato? Porque en general esta cifra se incrementó en los últimos 3 años. Hoy funcionan 900 comedores escolares, pero hace 3 años eran 600. Y esto de alguna manera está hablando de otro dato que se dio a conocer esta semana por parte del Observatorio de la Deuda Social, y es la pobreza, ¿no? Un dato preliminar, porque se está esperando que se den a conocer las cifras de pobreza mañana mismo del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los datos oficiales, ¿no? Los que releva seguramente se va a confirmar ese número. Y se va a confirmar seguramente esa cifra, pero tomamos estos 900 porque sin dudas, de alguna forma, funciona como un termómetro, ¿no? Los chicos que van a la escuela y van al colegio a estudiar, lógicamente, pero han tenido que incrementarse en su capacidad por esta necesidad, ¿no?, de alimentación y muchas otras que no están cubiertas. Y para analizarlo tenemos periodistas de La Gaceta, tenemos a Martín Fiescianchi que recorre muchos barrios de la ciudad, que conoce un poco cómo está impactando esta cifra, la cifra de la pobreza, o cómo está funcionando esto de esta cifra que vos decís que son 900 comedores escolares. Estamos con Gustavo Rodríguez, un especialista del tema policial, y vamos a ver cómo impacta este número en la inseguridad, en la vida marginal, tal vez, si se permite. Y estamos con alguien que sabe de economía para que nos ayude a desmenuzar este tema. Sí. Usted empiece por donde quiera. Quería empezar con Marcelo yo, para que nos ayude a entender un poco. Bueno, nosotros dábamos este 900, ¿no? Pero los datos gruesos quizás son los que se conocen o se van a conocer mañana, los que ya va relevando la provincia, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Federico. Y ese es un dato objetivo de la realidad. ¿Por qué? Porque el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha dicho precisamente que ese 31,1% implica inseguridad alimentaria. Naturalmente que está relacionado con eso. ¿Por qué? Porque el 50% de los pobres son niños menores de 17 años que están en una condición de vulnerabilidad mayor por efecto de esto que es la macroeconomía, que estamos hablando de una reducción de 2,5 del PBI, que para muchos puede ser un jeroglífico, pero es la consecuencia directa de que una economía que no se mueve tampoco genera empleos, tampoco genera ingresos, y sobre todo con un escenario de una inflación tan elevada del 50%, hace que el acceso a la alimentación sea cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque tener una inflación del 50% te significa un escenario como el que estamos viviendo, donde la leche precisamente está faltando por una cuestión de producción y también por una cuestión de costos, donde... o sea, falta la producción y falta en la casa. Exactamente. Hoy el INDEC dio a conocer el dato de la canasta básica total para una familia tipo de 27.700 para Buenos Aires justamente y esos números. 25.500 para Tucumán. Esa es... Generalmente los políticos dicen no hay que mirar la foto, miremos la película. Esta es la película de los últimos tiempos, por lo menos desde que se recuperó las estadísticas oficiales, las del Instituto Nacional de Estadística y Censo. O sea, segundo semestre de 2016... Mirá cómo está fluctuando y son de acuerdo a los movimientos económicos de la Argentina, donde en mayor y menor medida fue incidiendo la pobreza. Pongámoslo en cifras. Estamos hablando de esta pobreza en la zona urbana de Tucumán, el Gran San Miguel de Tucumán. Estamos hablando de 215.000 personas que están en esa situación. Es una situación difícil. Yo estimo que mañana el INDEC va a dar para el Gran San Miguel de Tucumán una estimación del 27%, 3 puntos porcentuales más. ¿Por qué siempre tenemos un poco más en Tucumán? Tenemos menos que la nación, menos que el promedio nacional, porque la zona más complicada es la del NEA. Eso y el Gran Buenos Aires... Tenemos menos. Exactamente. Eso y el Gran Buenos Aires terminan incidiendo en el promedio que el INDEC llega para decir cuál es la pobreza en la Argentina. Vamos a las puntas. ¿Qué era Tucumán en el 2003?
¿Te acuerdas, Federico, que era el peor momento de la crisis donde estábamos en lo más profundo? Estábamos hablando del 67% de la población en situación de pobreza. Naturalmente que 2013 tampoco era el 4,7% de la pobreza en una población. No había cifra exactamente, era lo que se llamó el apagón estadístico. Estos números están marcando que realmente esto, como la informalidad laboral, son indicadores difíciles de disminuir, porque se necesita mucho dinero, se necesita una economía activa. ¿Qué economía puede, hablando de la macro, mejorar estos indicadores y llevar a lo que fue en algún momento una promesa de campaña de pobreza cero? Un crecimiento por encima del 3% anual. Chile lo hizo en su momento, creciendo 3% en 10 años, ha logrado disminuir por lo menos 15 puntos de la pobreza. Hoy, ¿cómo están los vecinos? Tenemos a Brasil, por ejemplo. Si miramos a Brasil y miramos a Chile, estamos con la misma situación de pobreza, casi 22, 24%, donde en Brasil, por ejemplo, hay 55 millones de pobres. 15 millones viven con $2 al día. En Chile la situación es un poco menos complicada, porque la población es mucho más chica y estamos hablando prácticamente de 1,5 millones de pobres. Veamos cómo ve a los vecinos Martín. Exacto. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, Fede, ¿cómo estás, Carolina? Marcelo habló de los números grandes, de los números gruesos. Yo voy a hablar primero de casos particulares, casos que fueron publicados aquí en la Gaceta en los últimos meses, que veníamos haciendo coberturas de personas que estaban viviendo en situación de pobreza, personas con derechos vulnerados, personas que viven en zonas vulneradas, no lo mismo zonas vulnerables o vulneradas. En particular, la semana pasada, el domingo anterior, hemos publicado el caso, por ejemplo, de familias en Los Vázquez que vivían sin luz, porque tenían que elegir entre tener para comer y poder pagar la boleta de la luz, así que viven a oscuras. En particular, el caso de María Eugenia, ella vive en una casa que construyó ella junto con su esposo, ella tiene 4 hijos, vive sin cloacas, hay solamente un caño de agua por una red informal en su casa, no tiene cocina, así que obviamente cocina con leña o con basura. Obviamente ya dije que estaba sin luz y por lo tanto no tiene heladera. Pero no es la única, eso es lo lamentable. A eso que es lo que hay mucha iba. gente, ¿no? Ella en no esa es la situación. única y charlé con ella estos días. Como tienen piso de tierra en su casa, quizás para el que no lo sepa, cuando se hace de noche y baja la temperatura y uno está en una casa con piso de tierra, desde esta hora aproximadamente empieza a subir un vaporcito, que es el vapor del barro, porque adentro está apenas unos grados más caliente. Pensemos lo que es dormir cuando hacen 15, 14, 13, 12 grados en un lugar que tiene piso de tierra y que, como ella vive junto a sus 4 hijos, en 2 camas, una cucheta que está pegada a una cama que armó ella con un colchón grande donde duerme con su esposo y 2 hijos, duermen los 6 en línea porque tienen frío. Esas personas no tienen para comer todos los días, su marido no tiene trabajo y el único ingreso que tienen es la asignación universal por hijo que percibe ella por 3 de sus 4 hijos, porque el más pequeño todavía no tiene DNI por un problema. Para ir a hacer la presentación, para tener el documento de su hijo, tiene que pagar el colectivo y ir a la oficina. ¿En qué barrio me decís? En el barrio Los Vázquez. Ella, en su momento estaba a 15,30, pero ahora con un boleto de 19 no puede pagarlo. Este bebé que tiene una cardiopatía, un bebé de 1 año y 4 meses, tiene que ir a hacerse controles. Bueno, ella se va caminando 60 cuadras y vuelve caminando 60 cuadras con el chico en brazos, porque no tiene para pagar el colectivo. Yo tengo una consulta. Cuando vos decís tiene que caminar 60 cuadras y pienso en el acto, en un taxi o en un auto que tiene el nombre de un político que está en campaña y que va a buscar seguramente tal vez a ella, a María Eugenia, para que dé un voto. Ese auto no está. Pienso en la discusión que tenemos en estos momentos con las tarifas de energía, donde la culpa la tiene Juan, Pedro, pero nadie termina de resolver el problema del subsidio. ¿Hay políticos acercándose a María Eugenia? Ella lo que justamente reclama es que no hay político y que hay una ausencia de lo que es más importante, que es el Estado, de los funcionarios públicos que tienen que hacerse cargo de pero personas como ella. No hay un puntero que se acerca a su casa a decirle... El gran problema en muchas barriadas es que hay un trabajo de punteros en comedores, pero la gente que está peleada con el puntero porque dice, la verdad que hoy no tengo ganas de que me tomen asistencia a un acto público, un acto político, por ejemplo en la legislatura, como faltó una vez, después le retasean la comida. Martín, ¿me podés repetir esto? Repito, no me cierra. O sea, en los barrios hay, supongamos, gente que está a cargo de comedores,
O sea, vos me estás... Quienes están a cargo de los comedores Los que están a cargo de los comedores terminan diciendo no puedes comer porque no has ido al acto suelen retrasar previo. la comida. Es horroroso lo que estamos diciendo, lo que me cuentan los vecinos, pero es lo que pasa. Ahora, enfrente de, como decía Carolina, que el caso de María Eugenia no es el único, enfrente vive María Laura Sosa, que no puede mandar a todos sus hijos a la escuela. Ya seguís, pero sí. y nada, o sea, me cuesta creer, digamos, la ausencia de alguien. Nadie. El problema justamente es la desarticulación. ¿Por qué? Por ejemplo, hay agentes del Estado, agentes del CIPROSA, que conocen la situación y que pueden ayudarla en algunos aspectos, pero no hay una coordinación con los demás agentes, por ejemplo, para que le den útiles en las escuelas, para que pueda mandar a sus chicos. Te pregunto, o para que no tenga salió que pagar la publicado inscripción. el caso de María Eugenia en el diario. Sí. Después nada tampoco. Después de esto hubo un acercamiento de algunos sectores del Estado que brindaron atención, pero lo que es más apenante es que la atención más rápida la dieron tucumanos que no tienen responsabilidad pública. Vecinos que se enteraron de la situación se contactaron y llevaron útiles escolares, llevaron ayuda para María Eugenia, para ayudarla para que sus hijos puedan ir a la escuela. Ahora, hablamos del caso de María Eugenia. Enfrente vive una vecina que está por la misma situación, a la vuelta viven más vecinos que tienen casos muy similares, todos con muchísimas carencias. Decía Marcelo que aproximadamente eran en el conglomerado de Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo había 215.000. 215 puede llegar a 300.000. Bueno, puede llegar a 300.000. Si ponemos esto en proporción, comparémoslo con canchas de fútbol. Supongamos que, según la página de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, la cancha de San Martín tendría 31.000 localidades, la cancha de Atlético ahora con la nueva inauguración llegaría a 35.000. Pongamos de promedio que hay 30.000 lugares. ¿Cuántas canchas de Atlético de San Martín, equiparando la cantidad de gente que cabe en las tribunas, se llenarían con personas que están bajo la línea de la pobreza, es decir, personas que no alcanzan monto mensual? Obviamente que hablamos de una pobreza medida por ingreso, porque la pobreza medida por INDEC es simplemente por la capacidad de poder acceder a una canasta de productos y servicios, no de el acceso a derechos, que es la medición de la pobreza multicausal, multidimensional, que es la que hace la UCA, que por eso siempre el valor es menor. Gracias. Harían falta 7 estadios, 7 canchas completas de San Martín y de Atlético, donde estaría toda la gente que está bajo la línea de la pobreza. Ahora, dentro de ese número hay unas 17.000 personas dentro del conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán que son indigentes. Pero cuando uno habla de indigentes, no estamos hablando de las personas que duermen en la calle, hablamos de las personas a las que no les alcanza para comer lo suficiente para no pasar por riesgo alimentario, que esas personas ahora están sobreviviendo. Es el caso de María Laura porque viven en barrios, viven en casa, pero en esas condiciones en las que están, no tienen ningún derecho, están alejados de todo lo que por derecho les corresponde. ¿Esa es María Laura? Ella es, perdón, esa es la vecina que está enfrente, ella es María Laura Sosa, perdón. ¿Por eso? Ella es María Laura, sí, me confundí. Son 17.000 personas que no tienen para comer todos los días, que saltean comidas, que hay veces que mate cocido a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Bueno, llenaría casi 2 tribunas completas de la cancha de San Martín, estarían colmados de personas que no les alcanza ni siquiera para comer, para mantener a su familia. Llenar una cancha da alegría, en la metáfora de Martín da escozor. Gustavo, ¿cómo repercute la pobreza o no repercute la pobreza en el delito? Mira, primero habría que hacer una aclaración, digamos, en que no todos los pobres... No estamos buscando estigmatizar de ninguna manera, sino exactamente toda la vida, la vida en estas circunstancias, me imagino que hay alguna incidencia, por eso, sí, por eso la pregunta. En crisis económica, fundamentalmente, mucha gente, por tratar de ahorrar unos pesos, recurre a los mercados negros, mercado negro de compra de celular, mercado negro de compra de moto y de algunos electrodomésticos. Pero lo que no saben es que muchas veces esos mercados negros son alimentados por botines cometidos en robo. Claro. Entonces, eso es una de las situaciones que se genera, que normalmente en este tipo de situación se recurre más a los mercados negros que son abastecidos por el delito, fundamentalmente. Número 2, tengan cuidado, hay que estar atentos porque en este tipo de situaciones
momentos difíciles económicos, suelen aparecer algunos oportunistas y aumentan las estafas hacia las personas. Concursos truchos, promociones que no existen, claro. Llamados por teléfono prometiendo 50.000 pesos, claro, pero premio, vaya usted, sí. deposíteme o hágame una transferencia de 1.000 pesos. Hay que estar muy atentos porque esos tipos de situaciones y de casos se multiplican en momentos difíciles. En realidad es todavía peor, o sea, digamos, lo grave es que se están aprovechando exactamente de la pobreza concretamente o de los síntomas de la pobreza desde afuera, de gente que indudablemente no está vinculada con la pobreza. Y si hablamos de aprovechamiento, nos queda tocar un tema que es el más terrorífico, el más trágico de alguna manera, es cómo este monstruo llamado narcotráfico se aprovecha de las personas y en estas situaciones en particular, con crisis económica y crisis social, ataca con mayor dureza a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, ya lo hemos hablado, ya hemos publicado los casos en que los tranzas contratan o pagan o emplean a personas que están muy urgidas económicamente para que sean vendedores eventuales de droga. Es decir, va a la casa de Federico, sabe que vos tenés serios problemas económicos, que no tenés para darle comer a tu hijo y te dice, vos vendeme droga y yo te doy 3.000 pesos. Un círculo del que después es dificilísimo salir. Exactamente. Vendeme esta droga, este fin de semana no más, después voy a otro vecino y que ellos que se aseguran con eso, justamente eludir el accionar de policía. Martín conoce perfectamente lo que son los barrios más vulnerados, más vulnerables, y esta situación desgraciadamente se está acrecentando a niveles espantosos. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Martín. Hay un detallecito, si puedo agregar. Lo agregás en la Gaceta. Lo agrego por escrito, perfecto. Vamos a un corte.